Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre Buenas noches, Lisa. ¿Cómo está? Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre la diversidad y la interculturalidad, esto más que todo enfocado en nuestro país, ¿no? Ya. Primero vamos a saber qué es la diversidad. Vamos a entender que la diversidad es la variedad de culturas, costumbres, creencias y formas de vida de un lugar en particular, en este caso, Ecuador. Aquí tenemos una variedad solo con las regiones, como ya sabemos, en la costa, Sierra, Oriente y Galápagos, todas las cuatro regiones tenemos tradiciones distintas. Tal vez unas no las compartamos, pero siguen estando presentes en nuestra forma de vida más que todo. Luego entendemos que cada ser humano es único y valioso. Como ya sabemos, todos somos diferentes, todos tenemos diferentes opiniones, respuestas, etcétera, pero tenemos que distinguirnos como una persona valiosa y que vamos a servir para una sociedad. Ya. Hay diferentes tipos de diversidad. La diversidad biológica, esto si nos vamos a la biología, tal vez ya les dieron. Hay diferentes tipos de especies, por ahí microorganismos, etcétera, pero esto se va enfocado más a lo que es la química, la biología y todo lo relacionado con esa ciencia. Luego tenemos la diversidad cultural, como ya vimos en historia, tal vez ahí en filosofía vimos diferentes culturas, como la cultura maya en la antigüedad. Aquí nuestras culturas en Ecuador tenemos 24 reconocidas, si las podemos nombrar por ahí, las Achilas, la Quichua, Agua, los Shuar, etcétera. Tenemos diferentes tipos de cultura y solo aquí en el país. Y si hablamos alrededor del mundo son muchos más, son innumerables. Luego tenemos la diversidad funcional, que eso ya es para las capacidades tal vez físicas e intelectuales que puede tener una persona. Y por último tenemos la diversidad de género y la orientación sexual, que eso ya es algo personal de cada persona, pero eso está presente de igual manera en nuestra cultura. Eso ya depende de cada ser humano, de cómo se identifica más que todo. Luego que vamos a entender qué es la interculturalidad, es la convivencia respetuosa. Esta palabra es importante, hay que respetar todos entre personas de diferentes culturas. Tal vez, como mencionaba ayer, en las grandes ciudades es donde se ve más este mezclaje de culturas. En Quito, por ejemplo, vienen personas de la costa, vienen personas de la Amazonía, los mismos extranjeros vienen aquí a puntos grandes y hay un intercambio de culturas y hay que respetarlas. No hay que discriminar, etcétera, porque son partes, somos seres humanos al fin y al cabo. Tenemos que ser respetuosos con eso. Luego con esto se va a forjar un diálogo, un reconocimiento y un aprendizaje mutuo de las culturas que vengan tal vez de otras regiones o de otros países. Podemos aprender de esas, tal vez en comida, tal vez por ahí en cultura, nos digan tal vez medicinas tradicionales, fiestas típicas, etcétera. Son ejemplos. Luego tenemos la importancia de la interculturalidad. Primero, promueve el respeto y la inclusión. Esto más que todo se ve desde las escuelitas, donde todos vamos a un mismo lugar o todos les ponen más que todo en las escuelas fiscales. Ahí vienen de diferentes áreas, por ahí vienen del campo, por ahí vienen de la ciudad, tal vez personas con recursos, personas sin recursos, pero ahí estamos incluyendo en un mismo círculo social. Luego tenemos el fortalecimiento de la identidad y la cohesión social. Como ya mencionamos, cada persona tiene que sentirse valiosa, respetando más que todo la identidad de la otra persona. Si él se siente cómodo así o tal vez es de otra religión, de otro estigma sexual, etcétera, eso ya es parte de cada persona y lo tenemos que respetar. Esto va a enriquecer la vida social y cultural si nosotros respetamos estas diversidades, las que más que todo las que ya mencionamos aquí.
Estas diversidades, si nosotros vamos a respetarlas a las cuatro, pues vamos a tener una sociedad muy precisa, muy buena y ambiciosa para lograr cosas a futuro. Luego tenemos que Ecuador, en la Constitución del 2008, como ya mencionamos en la primera clase, lo declararon un país intercultural, la Constitución del buen vivir. Si nosotros nos leemos la Constitución, vamos a ver que es un Estado plurinacional e intercultural, así lo denominaron. Eso nos va a reconocer que los derechos de los pueblos y nacionalidades tienen todas las mismas oportunidades, ya sea de la persona que vive en el campo y si pertenezca a cierto sesgo étnico, pero ellos igual tienen los mismos derechos que una persona que vive acá en la ciudad. Así que hay que respetar más que todo, no hay que discriminar, no hay que hacer de menos a esas personas. Luego tenemos la diversidad de lenguas, costumbres y expresiones culturales. Aquí mismo en Ecuador vemos que tenemos diferentes lenguas. Por ahí tenemos la shuar, que casi nadie la habla, pero está ahí presente, el quichua de los indígenas. Tal vez en los Áchilas ciertas personas todavía siguen hablando el idioma tradicional de esas etnias, pero ya son pocos, pero hay que todavía mantenerlas vivas porque son parte de nuestra cultura. Las costumbres, como ya vimos en historia, más que todo las fiestas tradicionales aquí de Ecuador, la mama negra, el Inti Raymi, son costumbres que tenemos ya arriesgadas aquí en nuestro país. Y nuestras expresiones culturales, tal vez en la costa y en la sierra no se habla parecido. A veces en la costa por ahí dicen palabritas que no las entendemos. Por ahí sota, que significa algo de dinero, quina. Por acá nosotros, vuelta, estoy chiro y ella no entienden. Me falta, está muy achachay, ¿no? Arraray, etcétera. Expresiones que a veces son parte solo de aquí, pero no las conocemos allá. Y igual al revés, pero tenemos que ser inclusivos, aprender de esas culturas y luego vamos a mejorar como sociedad. Luego tenemos los retos para la convivencia intercultural, que más que todo el primer reto que siempre se ha dado desde ya más de 50 años es la discriminación y el racismo, y todavía se mantiene, y no solo a nivel de Ecuador, sino a nivel mundial. A veces hacen campañas, y nosotros vemos por ahí un partido de fútbol, también hacen campañas contra el racismo, por ahí hacen discursos, marchas, pero vemos que todavía persiste el problema, pero eso, como ya mencionábamos en anteriores clases, ya depende de cada persona. Como yo tengo mis valores y más que todo el respeto hacia las otras personas. Luego tenemos los estereotipos y prejuicios, eso ya es más que todo por las experiencias de vida que vamos adquiriendo. Yo, por ejemplo, bueno, por ejemplo, los estereotipos están más presentes en personas tal vez de mayor edad con las personas LGTBI. No aceptan que que sean gays, homosexuales, etcétera. No lo aceptan, dicen que es pecado, pero eso si lo vemos en nuestra actualidad ya es parte de la vida. Ellos están ahí mientras no hagan algún daño, pues no hay que tener ese prejuicio de juzgarlos sin ni siquiera conocer a esa persona. Luego tenemos la falta de políticas inclusivas, eso sí ha sido bueno en Ecuador. Sí tenemos políticas que incluyen a las personas que tal vez tienen una discapacidad diferente a la nuestra. En ciertas empresas contratan un 2% de personas que tengan alguna discapacidad, pero y eso es una política inclusiva que se ha hecho, porque no los están excluyendo, los incluyen al trabajo, tal vez a clases, están en el mismo círculo social que las demás personas. Luego tenemos los derechos relacionados con la diversidad. Primero tenemos el derecho a la identidad cultural, donde yo me sienta identificado. Tal vez yo me siento identificado con la cultura sáchila, con la cultura agua, con la cultura shuar, con la cultura indígena, etcétera. Eso ya depende de cada persona, pero la identidad no me la pueden quitar. Y si yo me siento parte de esa cultura, pues es parte mía y la tengo que defender. Luego tenemos el derecho a hablar una lengua materna. En nuestro caso, hablamos el castellano o el español, como le conozcan,
esa es nuestra lengua materna, pero si nacimos en un hogar que sea de descendencia, por ejemplo, indígena, por ejemplo, ahí hablan quichua y es parte de nuestra lengua materna y a veces sí lo hablan los padres más que todo de los hijos, es como que ya han perdido el interés y no existe la transmisión de generación en generación como es con las otras lenguas. Luego tenemos el derecho a una educación intercultural. Esto sí se ha perdido más que todo desde el año 2000 para acá. Ya no hay tanto ese derecho a la interculturalidad. Si nosotros nos damos cuenta en la historia o si nosotros ya vivíamos antes del 2000, más que todavía escuelas bilingües, escuelas donde enseñaban quichua, el castellano y a veces el inglés, enseñaban los tres idiomas. Y eso era parte de la inclusión al lenguaje que tenían antes los indígenas. Ahora es raro encontrar una escuela bilingüe que todavía enseñe el quichua. Ya no es común. Es raro encontrar una en cada 50 kilómetros, pero antes sí era muy bueno eso, ahora lo hemos perdido. Ojalá que ya existan políticas que cambien esto, más que todo, que implementen, más que sea como una materia optativa no tanto para aprender, sino para reconocer que somos parte de esa cultura, porque nosotros al fin y al cabo descendemos de indígenas, somos parte de esa cultura y es bueno mantener esas costumbres y conocer nuestra historia. Luego tenemos la interculturalidad en la educación, ya cuando vemos más que todo en el ámbito ya más profesional, en la educación, vemos que en el currículo tenemos que ver que se respete y se valore todas las culturas. Por eso en el currículo, si nosotros tomamos por ahí un librito de algún hijito o tengamos por ahí, vemos que siempre en cada unidad está algo que diga de cultura y arte. Nos recuerdan alguna cultura de aquí de Ecuador o plasman alguna situación de algo que esté por aquí. Y eso es lo importante, que se respete y se mantenga viva esa cultura. Luego tenemos los docentes que promuevan el diálogo y el respeto. Como ya se mencionaba antes, el docente no busca que aprendan valores. El docente promueve más que todo la enseñanza, porque los valores vienen de casa y los fortalecen. Hay más que todo el respeto, el diálogo. Por eso ya depende de cada profesor y su manera de enseñar. A veces un poquito rajantes, otra vez son un poquito abiertos al diálogo, pero ya depende de cada tipo de enseñanza. Luego tenemos los materiales inclusivos y representativos. Aquí ya es para parte de la enseñanza, cómo le enseñan tal vez a nuestro hijo, cómo aprendo yo. En este caso estamos usando diapositivas por las clases virtuales. Si estuviéramos tal vez en clases presenciales, se usaran unos libros, fichas, etcétera. Pero ya depende de cómo nosotros nos apoyamos en ese sentido. Luego tenemos el rol de los jóvenes en la diversidad. Ahora más que todo que es el boom. Los jóvenes tienen el poder ahora. Ya no es que hay más población adulta y más población niña. Los jóvenes están en su etapa de plenitud. Por eso hace poco en las elecciones todos apoyaban para ganarse ese voto joven, por eso comenzaron a hacer TikToks, que hacían algo viral porque quieren ganarse a los jóvenes, es lo que ahorita es la mayoría de personas. Y los jóvenes buscan defender la igualdad y el respeto. Siempre vemos que la mayoría de jóvenes, porque no todos, buscan más que todo la igualdad y el respeto de cada persona, que se exista tal vez algún apoyo o algo para mejorar su calidad de vida, más que todo. Ellos también rechazan las actitudes discriminatorias, ya no están tan de acuerdo que les hagan aparte tal vez a las personas LGTBI, ellos los incluyen, no es que tengan estigmas ni estereotipos sobre esas personas, no, es como que les da lo mismo, con tal que no hagan daño, ellos pueden ser felices a su manera. Luego están participar en iniciativas interculturales. Nosotros vemos que ahora los jóvenes se están involucrando en proyectos, a veces hacen como cursos o a veces hacen salidas, se van a la montaña. Cuando hay la fiesta del Inti Raymi se van para Otavalo y van a formar parte de esa cultura.
No es que es como que se va perdiendo ciertos tipos. Ellos como, es como que todavía tienen ese fervor de participar, más que sea por curiosidad, pero lo hacen, participan en esas fiestas tradicionales que ya se vienen desde hace décadas. Luego tenemos, he puesto estas frases claves. La primera es: la diversidad nos enriquece. Si nosotros nos damos cuenta, todas las personas que estén alrededor de nuestro círculo social nos van a ayudar para nosotros. Tal vez yo aprenda una nueva cosa o me sirva como experiencia, pero me va a enriquecer a mí como persona y a mi sociedad. Tal vez vengan personas de diferentes países y nosotros tal vez aprendamos algo de ellos. Luego la segunda frase: la interculturalidad construye la paz. Si nosotros aprendemos a convivir con las diferentes culturas, más que todo, vamos a vivir en algo, una sociedad de paz, de tranquilidad, etcétera. Ya no va a haber peleas, más que todo por el tipo de pensamiento que manejemos como personas. Y la última es: todos somos iguales en dignidad, distintos en cultura. Tal vez nosotros hemos nacido en diferentes tipos de ciudades y nos hemos mudado a las ciudades grandes, o tal vez mis padres son de otro país, etcétera. Pero pertenecemos, somos iguales, más que todos somos seres humanos, buscamos nuestro prosperar como de la vida, y eso es lo que nos distingue en nuestra cultura, porque siempre sabemos que Ecuador es un país que es muy solidario, le saben decir. Buscamos apoyar al prójimo más que todo. Y la reflexión final es, la primera frase que les he puesto es: la convivencia en diversidad es un valor democrático. Si nosotros vemos en las elecciones, ahí tenemos diversidad solo de candidatos y etcétera. Cuando vamos a las culturas, tenemos fiestas aquí en la sierra, tal vez allá en la costa, los Montubios, el Chagra, etcétera. Y en la Amazonía también tienen sus fiestas. Hay diferentes tipos de diversidades y hay que respetar y aprender de ellas. Y la última frase que he puesto es: aceptar y valorar al otro es el camino hacia una sociedad justa. Si nosotros aprendemos a llevarnos más con todas las personas que busquen más que todo el camino del bien, vamos a crear una sociedad justa, que sea buena, que sea progresista, vamos a progresar. Ya no va a haber tanta pobreza en la salud, etcétera, como ya vimos ayer sobre la Constitución. Hay que ser un poquito más participativos y buscar más que todo el apoyo para nosotros lograr nuestras metas como personas, lo que tengamos como propuestas, digamos. Y para finalizar la clase, les he puesto el debercito número 3. Espero que ya estén respondiendo los dos debercitos. La actividad 3 es muy facilito, al igual que los otros deberes que les voy a enseñar. Vamos a escribir una lista en una hoja, igual que los demás deberes. Tenemos que escribir una lista de 5 costumbres o comidas típicas o tradiciones de tu familia, o sea, de su familia o de su comunidad. Por ejemplo, comida típica de Quito, yo puedo decir por ahí las papas con caucara, no sé si es típico de aquí, pero yo he comido aquí. De la costa, un encebollado, depende de dónde yo haya nacido, ¿ya? Y, o si no, de mi familia. Yo, por ejemplo, en mi familia tenemos la costumbre de hacer encebollado, tal vez comemos encebollado, a veces hacemos fritada, parrillada, y vamos a responder esa preguntita abajo. ¿Cómo crees que estas tradiciones enriquecen tu identidad? ¿Cómo esas tradiciones que yo tengo me mejoran como persona? Y tengo que reflexionar y escribir en la parte de abajo. Ese sería el deber, y recuerden que está abierto hasta el día domingo. Igual los demás deberes tienen que ir realizando porque solo habían subido una personita, si no me equivoco. Así que por favor estar atento a los deberes. Dicen cuántos, disculpe, cuántos deberes me hace falta porque yo no puedo ingresar, estuve viajando. Mm, Ya, yo subo un deber por día, así que hasta el día de hoy tenemos 3 deberes para que los vayan realizando.
Igual está todo, cómo se realiza el deber, está todo descrito aquí. El primer deber era sobre dibujarse uno mismo y escribir tres cualidades personales, dos valores y una acción. Igual, Esa es la tarea 3, ¿no es cierto? Dicen, sí, son tres deberes en educación para la ciudadanía, son los primeros wow, tres deberes de esta semana de clase. ya, ya dicen, yo pongo, yo hago, Ya ya listo. después, Espero que suba porque solo es hasta el domingo y yo les calificaría y listo. ya dicen, yo encantado, yo ya le hago. Ya listo. Nos vemos el día de mañana. Que tenga buena noche. Y igualmente dicen que pase bien hasta mañana.